Hola, buen día. En el laboratorio de hoy vamos a aprender a hacer visualizaciones dentro de BiblioShiny. Y para eso previamente ya hemos corrido todas estas líneas de código. Yo tenía un archivo en Web of Science y justamente lo he importado. Tenía dos archivos en Scopus y los he fusionado en uno solo. Y al final tengo este archivo que se llama Scopus y Web of Science final. Y justamente con este archivo final es con el que voy a estar trabajando dentro de BiblioShiny. Y yo simplemente voy a correr esta línea. Lo que va a pasar es que me va a mandar a la interfaz de Bibliometrics. Y únicamente lo que yo voy a hacer es a importar mis datos. Y yo aquí le voy a decir que lo voy a cargar de Bibliometrics. Voy a seleccionar el archivo justo que he exportado desde R. Es el que dice final octubre. Le voy a dar a abrir y le voy a dar a empezar. Me doy cuenta que es una colección de 564 documentos que provienen tanto de Web of Science como de Scopus. Y bueno, finalmente aquí tengo todo mi dataset y pues bueno, tengo todos los metadatos. Y justo con esos metadatos puedo ir trabajando con mis visualizaciones, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente ya tengo ordenada mi conjunto de datos. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, me puedo ir a Overview y le puedo ir principal información. Y me doy cuenta, bueno, que claramente mi compilado de papers proviene del 2007, ¿no? Porque es un criterio de exclusión que nosotros tenemos. Desde el 2007 al 2022, ¿no? Entonces, bueno, compilamos a 1069 autores. Tenemos estas palabras clave de los autores, las fuentes, los documentos. Bueno, tenemos un preview de lo que está contenido dentro de mi base de datos, ¿no? Y pues bueno, aquí ya la tenemos en forma de tabla, justamente aquello que hemos compilado, ¿no? Tenemos 506 artículos, tenemos 3 libros, 12 capítulos de libro, 8 papers de conferencias, y bueno, tenemos estos elementos descargados. Y bueno, una vez que tenemos esto, podemos ver otro tipo de visualizaciones, ¿no? Como en este caso las publicaciones de complejidad económica han crecido, ¿no? De manera exponencial, ¿no? Y pues bueno, este es un primer preview de... Y pues bueno, si nosotros nos vamos a tabla, nos damos cuenta como año con año se han visto incrementadas las publicaciones de complejidad económica, empezando en el 2007 con 4 papers y bueno, en el 2022 126 papers de complejidad económica. Y bueno, podemos ver el promedio de citaciones por año. Este es el promedio de citaciones por año. Podemos tener su tabla. Y bueno, eso depende de las preguntas que yo me haya hecho en mi revisión. A lo mejor me interesa ver esto, el promedio de citación. Esta es una visualización muy importante y que es una de las primeras que vamos a generar y que tiene que ver con, pues bueno, jugar con varios atributos de mi base de datos. Yo, por ejemplo, me gustaría preguntarme, bueno, ¿de dónde son las afiliaciones más relevantes de complejidad? Me puedo preguntar a lo mejor cuáles son los papers, ¿no? Y entonces le pongo las fuentes, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pensemos que quiero los autores principales de complejidad económica. Si yo identifico estos 3 campos, pues bueno, me voy a dar cuenta
las revistas en donde principalmente se publica de complejidad económica, Research Policy, Economic Geography, Plus One. Y bueno, también me doy cuenta de las universidades, ¿no? Aquí está Harvard, está la Universidad de Utrecht, Arizona, Oxford, ¿no? Aquí yo veo a las principales universidades y bueno, también veo a los autores, Hidalgo, eh, Boschma, Ballant. ¿Y qué pasaría si yo quiero, pues, a lo mejor en vez de autores, ver eh, las keywords? Pues simplemente le doy run. Y ahora me doy cuenta, pues, de dónde, cuáles son las revistas, cuáles son las universidades y cuáles son los temas, ¿no? Principales de este campo. ¿Qué pasaría si yo a lo mejor quiero, en vez de keywords, quiero ver, por ejemplo, los países y le doy correr? Y bueno, me doy cuenta justamente la procedencia de estos elementos. Yo puedo a lo mejor poner el top 10, ¿no? Realmente a lo mejor que solamente capturar el top 10 y le voy a dar correr. Y a lo mejor tengo una visualización más limpia, ¿no? Bueno, y aquí tengo, pues, bueno, esas procedencias más importantes, ¿no? Estados Unidos, Países Bajos, ¿no? Tenemos estos elementos. Y pues bueno, un poco ir jugando con eso, ¿no? ¿Qué pasaría si yo quiero, por ejemplo, los autores y a lo mejor dejarlo así? Pues bueno, ya tenemos justamente estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, es importante ir jugando con estas visualizaciones, ¿no? ¿Qué pasaría si me interesara algún otro elemento, ¿no? Bueno, de momento le podríamos dejar así, pero bueno, es importante nosotros ir jugando con los aspectos que más nos interesen. Si nosotros le damos en fuentes, aquí podemos ver cuáles son las fuentes más relevantes, ¿no? Es decir, los journals más relevantes, ¿no? Los que tienen mayor número de documentos. Esto lo puedo exportar, puedo ver la tabla, ¿no? Etcétera, ¿no? Puedo ver incluso quienes tienen más, quienes tienen menos y sobre todo la visualización. ¿Qué pasa si yo solamente quiero ver a los 5 primeros? Pues entonces le doy correr y solamente se me generan, pues bueno, estos elementos. Yo puedo hacer otro tipo de visualizaciones, ¿no? De la lista de referencias, ¿no? Aquí ya identifico otra característica de mis datos. Y pues bueno, puedo indagar en cada una de estas visualizaciones para ver cuál puede ser más óptima para mi investigación, ¿no? Entonces, bueno, básicamente puedo jugar con esta parte. En la parte de autorías, ¿no? Si yo quiero ver cuáles son los autores más relevantes, simplemente le doy correr y bueno, tengo en este caso Pochma, César, Pietronello, Ballant, y bueno, tengo una visualización adicional, ¿no? Cuáles son los autores más citados, no solamente los que más publican, sino los más citados. Y pues obviamente está César, Hausmann, ¿no? Como padres de la complejidad económica. ¿Qué pasa? A ver si yo quiero ver como la producción por año de los autores, pues un poco la puedo visualizar con estos tipos de gráficos. Eh, y tengo también su tabla, ¿no? Y tengo el paper, ¿no? Y
los papers, los DOIs, etcétera. Tengo mucha cantidad de información que, bueno, me puede servir quizá dependiendo de mi investigación. Y lo mismo, puedo ir indagando con cada una de estas pestañas. Si yo quiero conocer como la productividad por autor y tener aquí los documentos. Si yo quiero saber qué autor tiene el mayor impacto en la comunidad, pues bueno, me meto acá a esta pestaña, ¿no? Y aquí viene el nivel de impacto de las revistas, las indexaciones. Pues bueno, aquí ya depende mucho de lo que nosotros pretendamos responder, ¿no? Por ejemplo, aquí vienen las afiliaciones. Podemos también graficar las que son más frecuentes, menos frecuentes. Y aquí le podemos dar que no y ver cómo se desmenuza la información, ¿no? Básicamente podemos indagar en cada una de estas pestañas. Podemos ver cómo ha incrementado la productividad en Harvard, en Utrecht, ¿no? Poco a poco, si queremos verlo en el tiempo. Finalmente, la parte de países, ¿no? Podemos generar una visualización de los autores por correspondencia, ¿no? Y aquí ver qué tanto existe una coautoría por correspondencia, ¿no? Podemos meternos a esta pestaña y saber en dónde se genera con mayor medida la productividad de nuestro tópico, ¿no? Aquí México tiene 20 documentos sobre complejidad económica, Estados Unidos tiene 180, bueno, básicamente así está distribuida. Si queremos ver la productividad de los países en el tiempo, pues nos podemos meter a este gráfico. Podemos ver aquí cómo Italia ha aumentado mucho su producción en complejidad económica. Los países más citados, donde se encuentran en Estados Unidos, Países Bajos. Y bueno, podemos tener muchos insights alrededor de ello. Quizá nos interese, por ejemplo, ver las nubes de palabras, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una preview de las nubes de palabras. Aquí, por ejemplo, en complejidad, pues nos interesa el crecimiento, la complejidad, el conocimiento, la innovación. Y bueno, podemos, esto sería a lo mejor una buena visualización para algún capítulo de libro, no sé. Y pues bueno, la idea, por ejemplo, es que podemos tener visualizaciones en TreeMap. Y básicamente explorar todos los elementos que tenemos en la pestaña izquierda. Me interesa mucho, por ejemplo, que identifiquemos esto de tópicos de tendencia, ¿no? Si le damos correr, podemos ver a lo mejor ciertos insights de tópicos de tendencia. Podemos también editar los parámetros. En vez de que sean las keywords plus, que sean las palabras clave de los autores, y ver cómo esto pues se modifica o nos quiere decir algo interesante. Y pues bueno, básicamente la intención, por ejemplo, en el thematic map, aquí me parece que sale en 4 cuadrantes, sí, justamente. Y aquí nos dice cuáles son los temas motores, los temas básicos, los temas emergentes, ¿no? Y con esto sí que podemos jugar bastante, ¿no? Porque incluso lo tenemos como como en forma de red, ¿no? Y entonces
Aquí es importante que nos vayamos a la documentación de esta visualización, porque de esta manera a lo mejor estos temas pueden ser como muy, o sea, muy apropiados de decir, bueno, ¿qué pasa si solamente me interesan los temas emergentes? Pues bueno, muy seguramente estos puntos verdes me van a ser como de mucha utilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, los puntos azules se refieren a temas que se consideran básicos y entonces, bueno, un poco indagar en el interpretación tanto de este mapa, ¿no? Que nosotros lo podemos cambiar, podríamos cambiar los parámetros y a lo mejor decir que en vez de 250 palabras sean 500 e identificar cómo claramente con esa modificación se cambia todo nuestro mapa temático, ¿no? Y bueno, la red también se va a cambiar y es importante pues identificar entonces a lo mejor qué cuadrante me interesa para entonces hacer una interpretación mucho más profunda, ¿no? Entonces, bueno, básicamente sería indagar en cada pestaña. Si yo le doy correr aquí, al parecer me va a dar cómo han evolucionado los temas. Y pues bueno, yo creo que tendríamos un poco o un mucho que jugar con los parámetros asociados, ¿no? Para ver, por ejemplo, en este año cómo se movió aquí, ¿qué año es? Este es el 2020. Entonces, y pues bueno, un mapa que a mí me gusta mucho es justamente el mapa de colaboración, que si nosotros le damos correr, nos muestra justamente que tanto se colaboran entre investigadores y pues bueno, esto pues, resulta un insight relevante para nuestra investigación. Entonces, básicamente mi recomendación es que indaguemos en cada una de estos tópicos que tenemos en el panel izquierdo y que de esta manera podamos extraer insights y visualizaciones interesantes que nos permitan nutrir nuestra investigación. De momento sería todo. Muchas gracias.